por todas partes siento el llamado. ¿Cuándo podré ver tu reino aquí? Puedes escucharnos desesperados. Es un clamor de nuestro corazón. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quites las tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor y abre el cielo. Oye el clamor que hay en nuestros corazones. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Que el fuego del cielo caiga en mí. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Decláralo. Que el fuego del cielo caiga en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quites las tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor y abre el cielo, 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 abre el cielo. Abre el cielo, Señor, y llénanos con tu presencia, porque aunque no la merecemos, Padre, tú nos das de tu amor. Quien rompe el poder del pecado, tu amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
Digno es el rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre estoy. Te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoro por lo que has hecho, Señor. Eres el único digno. Te adoramos y te bendecimos porque tú eres nuestro buen pastor, quien nos guía, Señor, quien nos da la pauta, Señor. Te amamos, Padre. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, te rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, puedo es mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Tú eres quien nos guía, el que nos da palabra de vida. Tú eres mi buen pastor, Señor. Vamos a decirle una vez más, Jesús, Eres mi buen pastor. Tú conoces
Y vamos a levantar ahí nuestras manos y cantarle a ese Dios y a ese Señor, aquel que pastorea nuestra vida, que nos hace caminar por delicados pastos. Dile: Jesús, puedo confiar en ti. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Amén, Jesús. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Versículo 3, y yo quiero que lo creas, dice: confortará mi alma. Luego dice: me guiará. No estás solo, no estás sola. Dios en el Salmo dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Mi hermano, nos va a tocar andar. Aquí lo asegura: aunque ande, no dice si algún día tú llegaras a pasar, si algún día tú llegaras a entrar a ese valle de sombra y de muerte. No, dice la escritura: aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no voy a tener temor? Dice: porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. No se trata de lo que somos, ni de lo que tenemos, ni de lo que nos puede dar el gobierno, los que nos pueden dar los doctores. No, se trata de Dios. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y esa es la fe que predicamos, y esa es la fe que compartimos, y en eso nos tenemos que posicionar y ponernos sobre la roca en este tiempo. Que no temerá mi corazón, porque Él está conmigo. Él es nuestro buen pastor. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Dios, porque nada se ha salido de tu control. Porque tienes un propósito. Porque aunque nuestro pensamiento no lo entiendes, Señor, tus pensamientos son de bien para nosotros. Y tus caminos, Señor, son muchos mejor que nuestro camino, Padre. Padre, tú dices que estarás con nosotros. Y hoy lo creemos, y hoy nos abrazamos a tu palabra y nos sostenemos, Señor, de tu mano. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor. Y vamos a cantarlo una vez más. Levanta tus manos, dile: Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar. Oh mi Dios, me rindo. Dile una vez más: Jesús. Tú conoces, tú guías nuestros pasos, Dios. Puedo confiar en ti, oh mi Dios. Nos rendimos, Señor, que tú estás llamando, Señor,
a hombres y mujeres que se rindan, Señor, en totalidad a ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú haces, porque tu obra, Señor, sigue perfeccionándose en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, muchas gracias. Puro varón de Dios. Amén. ¿Se dieron cuenta? Puro varón esforzado y valiente. Mientras su esposa en casa haciendo la cena. Bueno, ahorita con nosotros en la reunión, pero más tarde, mire, va a tener bien lista la cena, ¿ok? Mi hermano, qué bueno que está con nosotros en esta transmisión. Dios le bendiga hasta su casa, donde nos esté viendo, en su computadora, en su celular, donde sea, en la pantalla, los que tienen la pantalla. Qué bueno que está con nosotros este miércoles. Estamos totalmente en vivo. Con una palabra que yo sé que va a impactar tu vida, porque es una palabra que viene de parte de Dios. Así es que nada más te voy a invitar a que compartas el link para que más personas puedan escuchar en este tiempo de la palabra de Dios, no de lo que va a decir tal o cual persona, sino es necesario que ahorita la palabra de Dios sea predicada hasta el último rincón de la tierra. Así es que dale compartir, deja tu mensaje ahí abajo. Es bueno, es reconfortante ver cómo, aunque no estamos juntos, estamos unidos. Y esta iglesia, Vida Nueva, está caminando y caminando en fe, porque yo sé que vienen grandes cosas. Así es que, mi hermano, hoy quiero compartir contigo una serie de pasajes y una serie de puntos. El día de ayer, martes, en la mañana, me tocó estar por primera vez virtualmente en la reunión de mujeres. No había tenido la oportunidad de estar en una reunión de mujeres. Yo sé que Dios trajo una palabra a la pastora. Yo sé que estamos pasando tiempos difíciles, de retos, de desafíos en nuestro corazón, y a mí lo que me llamó mucho la atención de lo que compartía la pastora el día de ayer fue desde el título. Mire, ella tituló su mensaje "Tiempos difíciles, decisiones correctas", y me encantó el título. Yo dije, Dios, claro que son tiempos difíciles. Muchas veces compartíamos de que, híjole, estoy pasando por un tiempo difícil, es que Dios no ha contestado mi oración de petición, es que en el negocio no me está yendo bien, es que las puertas se están cerrando, y decíamos tener tiempos difíciles. Pero ahora sí que todos estamos pasando, y la nación entera, México entero, está pasando por un tiempo difícil. Y me encantaba el título que decía "Tiempos difíciles, decisiones correctas". Y luego en la noche me conecté a la reunión de varones. Tengo bigote, pero no soy varón. Y en la reunión de varones me encantó también que estábamos hablando, o que estuvo el hermano compartiendo acerca del ánimo. Y entonces yo oraba a Dios y le decía, Dios, tiempos difíciles, decisiones correctas y una actitud de un ánimo, de un buen ánimo. Y entonces Dios daba a mi corazón la palabra del día de hoy, que va a ser una palabra corta, eso espero. Siempre digo que es corta y luego termino haciéndola más larga. Pero la palabra del día de hoy tiene que ver con actitud de valientes. Porque déjame y te digo algo, que para los tiempos difíciles Dios llama personas valientes. Que para tomar decisiones correctas es necesario tener valentía. Que para tener un buen ánimo en este tiempo de crisis es necesario ser valiente. Dígale al que tiene a su lado, sé valiente. Ahora mira, ¿qué significa la palabra valentía? Valentía en el diccionario viene definido como determinación. Eso es valentía. Sin duda alguna estamos librando una batalla y Dios hace un llamado a los valientes. A esos valientes que toman decisiones correctas con un buen ánimo.
Hay una batalla que no solamente la estás peleando tú en tu casa, la está peleando tu vecino, la estamos peleando como iglesia, como ministerio, como líderes. Yo quiero aprovechar para dar gracias a Dios por la vida de nuestros pastores. Es raro estar compartiendo a un teléfono. Es difícil, es un reto. Y yo sé que Dios nos está llevando a otro nivel. Y estamos peleando una batalla. Y yo decía, o una de mis oraciones principalmente cuando era más pequeña era ser esa generación que impacta, ser esa generación. Y ¿sabes qué? Llegó el momento de ser esa generación de la que tanto predicábamos. Llegó el momento de ser esa generación de valientes. Este es el tiempo donde los valientes se levantan, donde la iglesia de Cristo se levanta. Es necesario, mi hermano, que se levanten los valientes. Mira lo que dice Josué. Vamos a empezar con la escritura. En Josué 1, muchas veces compartido este capítulo de la Biblia, Josué 1, del 1 en adelante, voy a leerte. Y lo has leído y lo has dicho y lo has confesado, pero ahora es tiempo, iglesia, de ponerlo por obra. Mira lo que dice Josué 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y ahí voy a hacer un alto. Empieza la escritura hablándole a Josué, y es Dios hablándole a Josué del trabajo que le toca hacer a Dios. Dios le está diciendo: ¿sabes qué? Ya se murió Moisés, es tu turno. Es tu turno y tú vas a llevar este pueblo, vas a pasarlo por el Jordán, y no te preocupes, porque así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y luego le sigue diciendo: te voy a dar todo lo que tu pie o la planta de tu pie pisare. Le empieza a decir desde este desierto hasta la tierra de los heteos, y empieza a dar toda la definición. Y luego le dice Dios: nadie te va a hacer frente. Y luego le dice: no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 5 es el trabajo de Dios. Dios le está diciendo: mi trabajo es estar contigo, es darte la tierra. Mi trabajo es no dejarte, no desampararte. No te preocupes, yo voy a estar contigo. Pero en el versículo 6 viene el trabajo de Josué. Y el trabajo de Josué es: esfuérzate y sé valiente. Ese es el trabajo que le toca a Josué. Dice: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y en el versículo 7 le vuelve a recordar la tarea a Josué, lo que le toca hacer a Josué. A Josué le toca esforzar, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Otra cosa que le toca hacer a Josué: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Sin duda alguna, Josué necesitaba una actitud de valientes. Necesitaba una actitud de valientes.
Dios le dice, yo ya hice mi parte, esto es lo que a mí me toca. No dejarte, no desampararte, estar contigo, entregarte todo lo que la planta de tu pie va a pisar. Tu trabajo es esforzarte y ser valiente. Y hoy yo quiero hablarte de esa actitud que como iglesia debemos de tener nosotros, una actitud de valientes. Número 1. Un valiente, mi hermano. ¿Cómo voy a ser valiente? Número 1, un valiente tiene convicción. Dígalo conmigo, tiene convicción. Yo no sé quién estuvo conectado el domingo pasado, pero la palabra del domingo pasado fue poderosa. Desde que empezaron estas transmisiones me ha tocado estar en la iglesia. Gracias a Dios. Y estaba en la iglesia y yo decía, Dios, qué palabra de revelación. Porque la iglesia necesita tener convicción. ¿A qué me refiero con tener convicción? Pon por obra lo que aprendiste. Decía el pastor el domingo, ¿qué tipo de iglesia eres? Y hablaba de los 2 tipos de iglesias. Pero hoy más que nunca, mi hermano, tú debes de tener una actitud de valiente. Y esa actitud de valiente es tener tu convicción. Lo que aprendiste, ponerlo por obra. Lo que aprendiste, ponerlo por obra. Pararte sobre la roca que es Cristo Jesús. No hay pretextos, mi hermano. Ahora, si aprendiste a alabar y adorar a Dios, ponlo por obra ahí en tu casa. Me encantaría verlo. Me encantaría. Muchas veces veníamos a la iglesia, y me voy a incluir, veníamos a la iglesia y ay, es que la alabanza no está buena. Ay, es que van a tocar los jóvenes. No, les echo a los jóvenes porque pues van a tocar los jóvenes. No, hombre, esos tocan bien recio, bien, se oye bastante, se oye mucho. Eso aprendimos. Necesitamos convicción. Aprendimos a alabar y adorar a Dios. Es necesario que ahora en tu casa lo hagas. Nuestra convicción en este tiempo debe ser buscar la presencia de Dios. Buscar la presencia. Mire, ahí mismo seguimos en Josué 1, pero ahora me voy a pasar hasta el versículo 16. Mire lo que dice el versículo 16. Josué 1:16 dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Eso es tener convicción. Versículo 17: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Qué convicción en estos pasajes? En este tiempo, iglesia, donde tenemos un pueblo que está pasando por angustia, necesitamos una iglesia que conoce de la paz de Dios. Te lo repito, mientras un pueblo, México, Ciudad Mante, está pasando por angustia, necesita levantarse la iglesia valiente que conoce la paz de Dios. Mientras un pueblo allá afuera está sumergido en el pánico, necesita levantarse una iglesia de valientes con convicción, que reconocen que el único o la única solución es buscar su presencia. Esa es la única solución. Mira, acompáñame a Samuel, Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17, en el versículo 34. Está hablando de David.
y cómo salió un gigante, Goliat, y cómo turbaba al pueblo. Y entonces dice el versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Mira la convicción de David. David decía: ¿sabes qué, Saúl? Ya Dios me libró del oso, ya Dios me libró del león. Yo veía cómo atacaban las ovejas de mi padre. Yo iba y Dios me libraba. ¿Tú crees que no me va a librar? Yo te pregunto a ti, iglesia, ¿de cuántas te ha librado Dios? Si pudieras ahorita pensar, reflexionar de cuántas veces te ha librado el Señor. David sabía, estaba convencido. No le importaba el tamaño de su oponente. No le importaba la habilidad de su oponente. No le importaba que todo el ejército, aún los más diestros del ejército, estuvieran llenos de pánico. No le importaba a David, porque él tenía una convicción que si Dios lo había librado, de esta también lo iba a librar. Así es que yo te digo, iglesia, de esta también Dios te va a librar. De esta también Dios te va a librar. Necesitas una actitud valiente, estar convencidos. La iglesia necesita levantarse y buscar la presencia de Dios. Versículo 40. Ahí mismo en 1 Samuel 17, en el versículo 40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. En el versículo 44 dice: dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, fíjate la convicción de David, un varón esforzado y valiente. Fíjate lo que le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El enemigo en este tiempo viene con enfermedad, confusión, pánico, angustia, desesperación, ansiedad. Así viene. Mas la iglesia de Cristo viene en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Los valientes que hoy se levantan, mi hermano, los valientes a los que hoy les estoy hablando, a los que Dios les está hablando en esta noche, son aquellos que se levantan en nombre del Dios de los escuadrones de Israel, convencidos que si antes los libró Dios, de esta también nos va a librar. Y entonces a buscar su presencia. Versículo 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano,
y yo te venceré. Te cortaré la cabeza, daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Una actitud valiente, número uno, iglesia, es una actitud que tiene convicción de que servimos al Dios de los ejércitos y que si Él nos ha librado de tantas, de esta también nos librará. Mira, al finalizar ahí dice versículo 46: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y luego dice al final: toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 47: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en vuestra mano. Número 2, el valiente, una actitud de valiente es ver la adversidad como una oportunidad, decía la pastora, como una oportunidad para ver la gloria de Dios. Iglesia, es una oportunidad donde el mante va a ver la gloria de Dios. Es una oportunidad para México, donde se va a ver la gloria de Dios. Si su iglesia y si los valientes arrebatan el reino y pelean la batalla. Un valiente ve la adversidad como una oportunidad para ver la gloria de Dios. Números 13. Números 13, 25. Números 13, 25. Dice, perdón, estoy en Éxodo, Levíticos, Números. Listo, Números 13, versículo 25 dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Versículo 28: mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, Amalek. Habita el Negev, el Eteo, Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo 30: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Fíjate bien, al fin, empieza en el versículo 25, al fin de 40 días, ¿te suena 40 días? Fueron estas personas a checar, los espías fueron a ver la tierra, y entonces anduvieron y regresaron con Moisés y regresaron con Aarón y le dijeron: mira, esto es el fruto. Pero lo que me llama la atención es que luego les empieza a decir en el versículo 28, 29, les empieza a decir: pero hay unos gigantes, y están los hijos del Eteo, está el Jebuseo, está el Amorreo, está el Cananeo, todo mundo está allá. Y me llama la atención que Caleb hizo callar al pueblo. Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. Dijo: es nuestra oportunidad de ver la gloria de Dios. Iglesia, es la oportunidad, este tiempo de crisis es la oportunidad de ver la gloria manifiesta de Dios. Porque un valiente ve oportunidad en tiempo de crisis.
es una oportunidad que la gente del mundo entero voltee sus ojos a Dios. Dios me hablaba fuertemente en este punto, porque ciertamente está sacudiéndonos. Está sacudiéndonos. Dios nos está diciendo a gritos: se trata de mí. Se trata de que la gente voltee sus ojos a Dios. De eso se trata. El ministerio de jóvenes ya no se trata de cuántos jóvenes puedan venir a la iglesia, de qué tanto puede ser tu ministerio de exitoso por la cantidad de jóvenes que había. Y Dios me decía: se trata de cuántos pueden voltear a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden voltear sus ojos y ver a Dios? De eso se trata, mi hermano. Este tiempo de crisis se trata de una oportunidad de ver la gloria de Dios. Ciertamente todos hacen su parte. Los médicos, las enfermeras, el gobierno, el presidente, los científicos andan buscando vacunas. Todo mundo, usted no salga de su casa, todo mundo está haciendo su parte. Pero esto se trata de voltear los ojos a Dios. De eso se trata. Mire lo que dice Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18. 18:20. Del 20 en adelante. Primera de Reyes 18. Del 20 en adelante dice: Elías y los profetas de Baal vienen el encabezado. Y entonces voy a leer, dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías y todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Había confusión en el pueblo. ¿Les suena, mi hermano? Hoy en día hay confusión en mucha gente. Hoy en día veo cada persona publicando: es que ¿por qué Dios lo permitió? Es que ¿por qué? Hay confusión. Entonces dice: ¿hasta cuándo claudicaríais vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Estaba confundido el pueblo, no sabía para dónde. Entonces dice Elías, versículo 22: y Elías les volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Luego dice: denle bueyes. Y entonces Elías les empieza a decir: ¿sabes qué? Les vas a dar esto. Y si Jehová es Dios, entonces que descienda fuego del cielo. Y si Baal es el Dios, bueno, entonces si todos vamos a ir en pos de Baal, o si no, todos vamos a ir en pos de Jehová. Pero aquí ya se tiene que decidir la cosa. Y en el versículo 25, vamos desde el 26, dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aconteció que al mediodía luego Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque su Dios quizá esté meditando, tiene algún trabajo, va en camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Y entonces empieza y se da cuenta que no. Y en el versículo 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Mire, mi hermano, cómo empieza a hacer la obra un valiente que veía la adversidad como una oportunidad para que la gloria de Dios sea manifestada. En aquel tiempo no llovía. En aquel tiempo había una crisis en el pueblo. Entonces, mire lo que dice, lo que hace primero. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.
Es tu oportunidad, mi hermano, de arreglar tu altar familiar. Es tu oportunidad. Si no lo haces ahorita, yo no sé cuándo lo vas a hacer. Es tu oportunidad de sembrar la semilla en tus hijos para que sigan al Dios verdadero. Cuando Josué declaraba: yo y mi casa serviremos a Jehová, es porque él iba a trabajar en sus hijos. Es tu oportunidad. Versículo 36: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndame, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Un valiente ve la adversidad como una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Es una oportunidad. No le voy a decir que no hay días en los que, o cuando recién empezó todo esto, yo no sabía, yo decía: Dios, ¿cómo para qué? ¿O por dónde? ¿O qué es lo que quieres hacer? Hubo ocasiones en que mi corazón se inquietaba. Hubo ocasiones en que mi mente se turbaba. Pero luego Dios habla y muestra que esta crisis es para que la gente voltee sus ojos al Dios verdadero. Iglesia, necesitamos una actitud de valientes. Estar convencidos que si Dios nos ha librado antes, de esta también nos librará. Estar convencidos que Él es nuestra roca y nuestra fortaleza. Estar convencidos que así como salimos, así regresamos en paz. Estar convencidos que Él no ha terminado la obra en nosotros. Necesitamos convicción en el corazón. Buscar el corazón de Dios. Número 2, un valiente ve la oportunidad perfecta. Esta crisis, iglesia, es la oportunidad para voltear los ojos a Dios. Número 3, y con esta termino. Un valiente desarrolla su capacidad a partir de la crisis. En 2 de Samuel 23, en el versículo 8, dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José-Besebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Versículo 10: este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Mire, mi hermano, este valiente vio una oportunidad en medio de la crisis. En medio de la batalla, cuando se habían alejado todos los hombres de Israel, él agarró la espada y dice que hirió a los filisteos de tal modo que su mano se cansó y se quedó pegada a la espada. Desarrolló su capacidad. En el versículo 11 dice: después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido otra vez. En el versículo 9 se habían alejado. En el versículo
11, el pueblo había huido delante de los filisteos, pero este valiente, en el versículo 12, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. En ese tiempo de crisis desarrolló su capacidad. Necesita salir de esta crisis con una capacidad diferente. ¿A qué me refiero? Necesitas salir diferente de esta crisis, y estoy hablando en el área espiritual. Necesitas salir diferente, con mayor fe. Necesitas salir siendo un mejor adorador. Necesitas salir predicando la palabra de Dios. Necesitas salir de esta crisis lleno del Espíritu Santo. Yo no sé cómo vas a salir, pero Dios está llamando a los valientes. Y si tú eres uno de ellos, mi hermano, búscale con convicción, viendo, sosteniéndote de Dios. Dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ciertamente extrañamos los días donde todos nos reuníamos. Hasta los que no les gustaba saludar ahora quisieran saludar. Hasta los que no les gustaba sentarse adelante ahora quisieran sentarse hasta adelante. Hasta los que no venían a la iglesia ahora quisieran venir a la iglesia. Yo no sé cómo vas a salir de esta crisis, pero tienes que salir diferente. Tienes que salir diferente. Dios llama a tu corazón valientes. Valientes que toman decisiones correctas en tiempos de crisis. Valientes, mi hermano. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque hoy nos has desafiado, Padre. Porque hoy nos has mostrado, Señor, que necesitamos una actitud de valientes. Que necesitamos, Señor, estar parados firmes. Como David, Señor, convencidos que tú has dado la victoria. Convencidos que tú eres el Dios de los escuadrones de Israel al cual servimos. Necesitamos una actitud de valientes, Señor, que en medio de la crisis voltean sus ojos al cielo y lo ven como una oportunidad perfecta para que tu gloria sea manifestada. Señor, gracias, porque tu iglesia va a desarrollar capacidades en este tiempo de crisis. Porque van a surgir mejores adoradores, mejores predicadores de tu palabra. Porque van a surgir hijos tuyos, Señor, que se levanten en la brecha. Hijos de oración, de intercesión. Señor, porque en medio de la crisis tú vas a levantar levitas, vas a levantar servidores, porque en medio de la crisis, Señor, tú vas a levantar una generación diferente, una generación que voltea sus ojos al Dios vivo. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, que en el altar familiar todos los días, Señor, todos los días te dé la gloria y la honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús te exaltamos, Señor, y te alabamos. Recibe todo el honor y toda la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.